Y efectivamente nos encontramos ante algo que es emocional y que tiene un carácter social fundamentalmente. Estos serían aspectos que tienen en común el juego y el ocio. Vamos a ver algunos elementos en los que vamos a destacar la diferencia y, por supuesto, tendríamos muchos matices, pero solo me permite el tiempo poder decir ahora algunos aspectos diferenciales. Por ejemplo, pienso que es algo propio del juego el hecho de que el juego tiene algo de instintivo. El niño, cuando empieza a jugar, juega por instinto. No es lo propio del ocio, como luego veremos. Por lo tanto, lo instintivo y la espontaneidad aparece fundamentalmente en el juego y, en cambio, no tanto en el ocio. Es verdad que la voluntariedad también puede aparecer, y de hecho aparece, en el juego. El tema de la ficción, de la no realidad, es propio y más específico del juego. El niño, cuando juega, sabe que salta, que está en una realidad diferente, que no es la realidad real, es una realidad que me permite tener experiencias y tener desarrollos con poco riesgo, porque no estoy en la realidad. El hecho de la reglamentación, que no está en todos los juegos, pero sí es verdad, como decía Huizinga, que está en la mayor parte de los juegos. Por lo tanto, la reglamentación es más propio de los juegos. La repetición sobre lo mismo, también más propio de los juegos, y la fundamentación cultural, esto ya formaría parte de los estudios que arrancan a partir del Homo Ludens y toda esta idea en la que se ve que el juego es el fundamento, o los antropólogos dicen, de todo el desarrollo cultural después en los distintos pueblos. El ocio es causa de desarrollo. No es solo la consecuencia, sino que es causa en sí mismo de desarrollo. Y es que, más allá de lo que es el propio desarrollo vital de las personas, el ocio puede propiciar modificaciones importantes en los estilos de vida de las personas, mediante el traslado de los valores y actitudes relevantes hacia otros contextos vitales. Y en este caso vamos a tener muchísimos investigadores en todo el mundo que van a apoyar esta teoría. Es decir, las experiencias de ocio, las prácticas de ocio de los niños, solo ellas en sí mismas generan un cambio. Tienen un valor de desarrollo en sí mismas. ¿Por qué? Pues sencillamente porque cualquier experiencia que tengamos repercute en el todo. Porque una experiencia vivida con intensidad modifica. Y eso significa que esa modificación de la persona, de elementos de esa persona, no se refieren solo al ocio, sino que se refieren al conjunto de la persona. El juego infantil, en este caso, es elemento de desarrollo de los niños. Esta, por tanto, es una parte, digo, más conocida, o por lo menos. Precisamente a partir de estos estudios, nosotros hoy podemos hablar de las funciones del juego, y no son palabras tomadas al azar, sino son palabras tomadas como consecuencia de estos estudios, pero que podemos formular de una forma más coloquial, ¿no? De estas funciones que tiene el juego para el desarrollo infantil. Por ejemplo, la función de descanso físico y mental, la función exploratoria de descubrimiento, ejercicio, de preparación para la vida, de apertura a la fantasía, la función social de activación de las relaciones sociales, de comunicación, la función de disfrute, como decía muy bien la concepción de ocio de los niños, de diversión, pero lógicamente ese disfrute aporta un equilibrio psicosomático muy interesante en su vida, la función liberadora, como evasión de la realidad cotidiana, como la vivencia de experiencias de intensidad especial para amortiguar y vivir en equilibrio, la función formativa, tan importante, por ejemplo, también en este instituto, facilita aprendizajes significativos, la función amortiguadora, reducir la idea de fracaso, de error, esto es muy importante educativamente hablando en los temas de juego, o la función terapéutica, utilizada como elemento de vuelta a la normalidad o de reposición o de ayuda, ¿no? En este sentido, antes se nos ha recordado un poco la importancia que puede tener el juego en el caso de los menores, ¿verdad?
que uno tiene que plantearse, que los educadores tenemos que plantearnos, si en la educación tradicional, que ha estado pensada y canalizada más hacia el desarrollo de la inteligencia lingüística y lógico-matemática, no tendría que coger una mayor fuerza con una educación del ocio que potencia todas las demás inteligencias que tradicionalmente no se han potenciado tanto en la escuela. ¿Por qué? Es una pregunta que me hago. Cuando hablamos del ocio de los niños, es un ocio, no es un ocio maduro, no es un ocio completo, que es el que conseguimos los adultos, pero es un ocio también, evidentemente. Es un ocio que en la medida que tiene una tutela, es un ocio que va a ir más rápido, que va a ir mejor encauzado. Pero es muy importante esto, la tutela es necesaria, como es necesario en la educación, pero hay que tener mucho cuidado porque en cuanto se pierde la idea de libertad, se pierde la idea del ocio. Cuando se pierde la idea de que quiero hacerlo, de voluntariedad, se pierde la idea del ocio. Esto nos lleva a... Hay un investigador que ahora justo está en nuestro instituto de la Universidad de Georgia, que es el profesor Kleiber. Él habla de que en este aspecto de la tutela, habla del el eclipsamiento, esta es la palabra que utiliza, eclipsamiento, es decir, nosotros tenemos que actuar en el ocio con tutela, pero tenemos que saber eclipsarnos, ocultarnos y desaparecer. La clave del ocio es que cojan las riendas el que vive realmente el ocio. Me parece muy interesante esa idea, además que está amparada en investigaciones empíricas realizadas. Otra cosa que es muy importante es la trayectoria verosímil. Es decir, muchas veces queremos conseguir cosas, pero no hacemos una trayectoria adecuada. No se puede tener una vivencia de ocio si no se está preparado para ello. Por lo tanto, se requiere un dominio, en primer lugar. En segundo lugar, ese dominio tiene que ser paulatino, por lo tanto, progresivo. Es muy interesante la interrelación entre distintos niveles cercanos de ocio. Es decir, niños que están aprendiendo con algo, con alguien que sabe un poquitín más, porque eso es muy fácil, pero no dar grandes saltos. También es muy importante en ese sentido de verosimilitud la capacidad de reflexión, el hecho de reflexionar sobre lo que hacemos. El ocio se tiene que meter dentro, en ese sentido. La siguiente idea es la idea de integridad y compromiso. El ocio no es algo ajeno, no es algo superpuesto, es algo que forma parte de nuestro ser, de nuestra integridad como personas. Por lo tanto, la clave de un ocio fuerte es el ocio significativo, es decir, que tiene un significado real para la persona que lo vive. Ese significado es lo que le lleva al compromiso. Si no hay significado, si no ves el sentido, es difícil hablar de compromiso. La siguiente idea es, necesitamos para esto educadores formados y auténticos. ¿Formados en qué? Sencillamente en el conocimiento del ocio y en su educación. Y auténticos porque no se puede transmitir lo que no se tiene. En el ocio que es emocional no se puede transmitir las cosas racionalmente. Tenemos que transmitirlas con nuestro propio sentimiento. Nadie puede hacer que le guste el ajedrez si a él no le gusta el ajedrez. Este es un ejemplo que pongo para ser rápido. La siguiente, el ocio no es solo una posibilidad, sino que tenemos, en el caso del ocio infantil, tenemos que abrirlos a experiencias múltiples. Antes he hablado aquí de las 5 dimensiones del ocio, eso nos llevaría a un abanico enorme de posibilidades. Pensamos que un ocio maduro debe estar basado en esas 5 dimensiones que antes he comentado, que ha aparecido aquí de una forma rápida. Hay que abrir a los niños, por lo tanto, la apertura como elemento fundamental para múltiples. Y la última, que tiene que ver con lo que hablaba el defensor del menor, Arturo, esta mañana, y es que cuando hablamos de ocio tenemos que saber que detrás tiene que haber una filosofía, una manera de entender la vida, tiene que haber una axiología, unos valores, tiene que haber un realismo, tenemos que conocer la realidad, no decir que la realidad nos gustaría que fuera de otra manera, no, tenemos que adaptarnos a esa realidad, conocer la realidad y a partir de ahí saber hacia dónde vamos, porque no se puede llevar, no se puede educar a los niños, no se puede conducir, no se puede hablar de un ocio educativo cuando no se sabe cuál es el horizonte, cuando no se sabe cuáles son los valores, cuando no se sabe a dónde se quiere llegar. Bueno, y con esto creo que hemos ido. Muchas gracias.